Muy bien, fulanito. Resuelve este problema de funciones trigonométricas, pero marchando. El tema para ellos no tuvieron claro. Es que hace cuenta que ellas mira, te voy a explicar. A ellas las clases de matemáticas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Merlucín? Van a hacer el video. Ni siquiera sabes qué es una función trigonométrica. Está más fácil. A ver, Y pues, te explico. van a No quiero tener esto aquí en el pizarrón. Bien. Hay que entender de dónde es que surgen las funciones trigonométricas, en primera instancia. Imaginemos que tenemos un círculo perfecto. Trazamos una línea y otra línea que da justamente en el centro. La medida de aquí a aquí da un radio de exactamente una unidad. Si trazáramos una línea de esta manera que tenga un ángulo total de 45 grados, después trazamos una línea de esta forma. Y aquí es de donde surgen las funciones trigonométricas. En sí son la relación que existe entre todos los ángulos del triángulo rectángulo que tenemos aquí en respecto a alguno de los ángulos agudos que vendría siendo este. Este lado de aquí es el seno del ángulo de acá. Lo voy a llamar alfa. Y este lado de acá es el coseno de alfa, que vendría siendo este mismo lado. Aparte de estas dos funciones, existe una función llamada tangente. La tangente es exactamente la razón que existe entre estas dos funciones, que viene siendo seno de alfa entre coseno de alfa. Entonces, la razón de seno es el cateto opuesto al ángulo que está acá, dividido entre la hipotenusa del triángulo. La razón de coseno es el cateto adyacente, porque está posicionado en el lugar adyacente del triángulo, cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y como la tangente es exactamente seno entre coseno, su razón es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aparte de estas tres funciones, existen otras tres, llamadas funciones trigonométricas recíprocas. Voy a borrar esto. Dices que esa relación se obtiene la medida con base a la unidad de los lados. Cuando nosotros dividimos 1 entre seno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que obtenemos es justamente 1 dividido entre el valor de seno, que viene siendo cateto opuesto entre hipotenusa. Si operamos esto, lo multiplicamos por 1 aceituno, este 1 lo podemos escribir de otra manera. Lo escribimos inteligentemente como h entre h. Después, estas dos h's se cancelan, pis, pas con as, y esta h se multiplica por el 1 de acá. Lo que queda en h dividido entre cateto opuesto. Esto que obtuvimos aquí se llama cosecante. Si se fijan, justamente lo que pasó fue que la función esta de acá intercambió lugar con la h. Si seguimos este mismo patrón, vamos a tener las demás funciones. La función recíproca de coseno es secante. Y si lo intercambiamos, es h dividido entre el cateto adyacente. La función recíproca de tangente es cotangente. Y su razón es cateto adyacente entre cateto opuesto. Y estas son las 6 razones trigonométricas que existen. Ahora, ¿do you agree?
ya, güey. Miren. Según lo que entendí, entonces tengo que encontrar h con el seno. Veo que es el seno de mi ángulo, que es 37, es igual a cateto opuesto, que sería 73 sobre h. H es el valor que quiero buscar. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos términos por h. Eliminamos, queda h por seno de 37 es igual a 73. ¿Qué hago a este seno? Otra vez lo multiplico. Aquí, no, lo divido. Seno de 37 es igual a 73 entre seno de 37. Se cancela, queda como h es igual a 73 entre seno de 37. Vamos, tómala. Recapitulando el tema, vamos a intentar calcular la altura de este arbolito. Como vemos, ya tenemos el grado de la sombra de la medida, pero tenemos que encontrar la ecuación, por lo tanto, tenemos que identificar qué son estos, porque tenemos que saber dónde sacarlo. Entonces, Mayrin, primero, la hipotenusa siempre será la medida más larga, entonces, esta es hipotenusa. La vamos a poner hipotenusa, entonces. Justamente enfrente de hipotenusa está el cateto opuesto. Y abajo, cateto adyacente. Como necesitamos calcular la altura, este es el cateto opuesto, y como tenemos el valor del cateto adyacente, tenemos que buscar una ecuación que tenga ambos. En este caso es tangente. Entonces, simplemente vamos a anotarla para identificarla. Tangente de x es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Listo? Ahora pasaremos a algo más fácil, sustituir. Ya tenemos el grado, ya tenemos la medida del cateto opuesto, entonces sustituir. En 28 grados es igual a... no tenemos cateto opuesto, ¿verdad? Entonces ponemos nomás ahí el seno. Ya tenemos eso, pero ¿cómo vamos a sacarlo si tenemos solamente un valor que no conocemos? Entonces vamos a hacerlo para acá. Entonces sería tangente de 28 grados igual a cateto opuesto por 10. ¿Por qué es una multiplicación? Porque es inverso. Entonces, 10 por... Fulanito, ¿cuánto es tangente de 28? 0.53. 0.53. Es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto es, Fulanito? 5.3. 5.3 es cateto opuesto. Entonces, nuestro arbolito mide 5.3. Eso es todo. ¡Bravo, fulanito!